En búsqueda de la satisfacción es el título del mensaje de este día, pensando que el ser humano, desde la cuna hasta la sepultura, estamos en una búsqueda de sentirnos satisfechos, de sentirnos plenos. Es una búsqueda, por supuesto, que a veces pareciera infructuosa, y no todas las personas buscan de la misma manera, aunque todos tengamos el mismo objetivo. Para algunos, encontrar satisfacción se logrará a través del placer, otros a través del éxito laboral, otros a través de las relaciones sentimentales. Y en fin, hay una serie de maneras en las que las personas intentan encontrar la satisfacción de la vida. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 5, particularmente en los primeros 12 versículos, encontramos el manifiesto divino de la felicidad. ¿Cuál se supone que debe ser la ruta que todos nosotros debemos de seguir para encontrarnos con la felicidad? Y ustedes recordarán que desde el versículo 3 el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Luego añade en el versículo 4: bienaventurados los que lloran. Y luego continúa en el versículo 5: bienaventurados los mansos. Y ahora permítame ir al versículo 6, que es el versículo que nos corresponde en la enseñanza de este día. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y mi pregunta fue inicial: ¿a qué se refiere Jesús con esto? ¿A qué se refiere Cristo al decir los que tienen hambre y sed de justicia? Y ahora quiero que vean algo. En el contexto ustedes tienen que recordar que Jesús le estaba hablando a un grupo de personas que con toda seguridad entendían estas palabras. Cualquiera entiende a lo que uno se refiere cuando habla de hambre y de sed. Pero de paso se lo estaba diciendo a un pueblo que no solamente lo entendía en teoría, sino que también lo estaba viviendo en un sentido. Porque recuerden que los palestinos en aquella época no estaban viviendo en una bonanza que digamos económica. Ellos estaban sufriendo muchas dificultades sociales, económicas, religiosas, etc. Mientras estudiaba, dicen los estudiosos, los expertos, que un obrero, que un trabajador común, promedio en aquella época, si alcanzaba a probar un bocado de carne durante una semana o en un mes, era mucho. Usualmente no comían mucho y no comían tan bien. Me estoy refiriendo en términos generales. Por supuesto, había un grupo de nobles, personas que tenían dinero, como en toda sociedad. Pero en términos generales no era una población que tenía mucha plata, tenía muchas necesidades. Por lo tanto, cuando ustedes van y miran este versículo, quiero que lo vean desde la perspectiva de un pueblo que sufre, de un pueblo que la pasa mal. Y el Señor les dice a este pueblo: el camino a la felicidad pasa por tener hambre y sed por justicia. Ahora, qué difícil habrá sido para este pueblo creer que el hambre y la sed por la justicia era el camino a la felicidad. Especialmente con estas características. Ellos vivían en la opresión de un imperio. Estaban, recuerden, bajo el imperio romano. Sus libertades estaban coartadas, regulados, limitados. Por supuesto, vivían las separaciones familiares por causa de toda la coyuntura que estaban enfrentando. Había pobreza, como les conté recién. Y por supuesto, junto con esto, sueños frustrados. Por lo tanto, para mí resulta complejo cómo ser feliz cuando hay otras cosas que todavía no tengo. Cómo el Señor viene a decirnos: tengan hambre y sed de justicia, cuando en realidad lo que tengo es hambre y sed por alimento. Hambre y sed para que mis sueños se cumplan, para que las cosas en la casa funcionen. Hambre y sed para lograr lo que tanto he aspirado en mi vida a nivel profesional. Hambre y sed por muchas cosas que no son necesariamente malas. Pero una vez más, el Señor nos pide que apuntemos a la justicia. Y esta palabra puede parecer sencilla, pero para los hebreos tenía muchas connotaciones, la palabra justicia. Y la primera connotación a la que quiero hacer referencia, cuando Cristo dice: tengan hambre y sed de justicia, ¿a qué se refiere? Número uno, y escuchen esto, la palabra justicia está muy asociada con el tema del perdón divino.
está asociado con el tema de nuestra salvación. Está asociado con lo que Cristo hizo en la cruz y que al morir ahí pagó el precio de nuestros pecados y junto con eso nos dio, por supuesto, acceso a una vida eterna. El apóstol Pablo lo dice de una manera tan clara en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Observen esto. En doctrina le llamamos usualmente justificación a todo este acto que les estoy diciendo. Es la acción de Jesús que nos hace justos por causa de que Él murió en una cruz pagando por nuestros pecados. A eso le llamamos justificación. Es decir, gracias a lo que Cristo hizo es que podemos ser salvos. Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren otro pasaje más, porque es importante. Esto es el fundamento nada más de lo que les quiero compartir, pero es clave porque es parte de nuestro fundamento cristiano, es parte de la esencia de nuestra fe, es la base de nuestra creencia. Pablo dijo en Romanos 3, verso 22, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta aquí, si ustedes y yo somos sinceros, Pablo está haciendo toda esta construcción de la idea de la justificación de una manera muy teológica. Si les soy muy honesto, cuando yo leía especialmente la carta de los Romanos, se me hacía muy complejo. Romanos tiene un nivel de complejidad que a veces pareciera que es tan difícil entender temas doctrinales como estos. Pero me encanta cuando el mismo Pablo toma la misma idea y la hace un poquito más personal para que sea más clara para nosotros. Por ejemplo, usa este mismo concepto en Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Pero noten la forma más sencilla y personal en la que Pablo nos enseña ahora esto. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Lo que está diciendo Pablo es que, ¿saben? He entendido que gracias a lo que Cristo hizo en mí y la fe que yo he depositado en esa obra, es que yo tengo acceso al Padre por toda una eternidad, soy salvo por su gracia y mi fe está puesta en aquel que lo pagó todo por mí. Amén. Entonces, de entrada, permítame darle esta primera connotación de la palabra justicia. ¿A qué se refiere Jesús cuando nos está diciendo hambre y sed de justicia? Anhelen la salvación, esa salvación que se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. Anhelen eso porque no hay otra manera de poder ser salvo, no hay otra manera de ser feliz si no ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Esa es como una base bíblica fundamental. Pero la palabra justicia tiene otra connotación y es la que me quiero detener aún más. Cuando ustedes leen todo el Sermón del Monte, van a encontrar que se repite al menos 5 veces esta palabra, la palabra justicia. En el mismo capítulo 5 se repite al menos 5 veces. Y noten por favor el sentido que le da Jesús a esta palabra para luego entender en la práctica a qué nos estamos refiriendo. Mateo 5, versículo 20. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Cristo está asociando justicia a rectitud, a comportamiento. Está asociando justicia a motivaciones, a integridad, a intenciones. Está tratando de enseñarnos, ¿saben qué? La justicia que ustedes tienen debería de ser superior a la que muestran los fariseos. Debería de ser tu vida distinta a la vida que han manifestado estos religiosos durante muchos años en nuestra sociedad. Algo así es lo que les está diciendo Cristo a su grupo de
de seguidores, los que están por ahí alrededor de él. Y quiero que vean rápidamente cómo Jesucristo comienza a decirles cómo funciona la justicia de los fariseos, de los expertos de la ley de la época, y cómo debería de funcionar la justicia en todo aquel que le sigue a él. Por favor, si ustedes miran los versículos del 21 al 26, van a ver a Cristo diciendo más o menos esto: no solo no debemos matar. ¿Recuerdan cuando Él dice, ustedes han escuchado, no matarán? Mas yo les digo, escuchan esto, la justicia de los fariseos es simplemente no mates, porque eso es malo, eso es pecado. Hasta ahí llegaba el entendimiento de una vida íntegra, intachable para un religioso. Pero Cristo le dice a sus seguidores, no solamente no debemos matar, sino que además no debemos sentir ira hacia nuestro hermano, sino buscar la paz. Eleva el estándar de justicia. Ser justo no es simplemente no quitarle la vida a alguien, sino cómo hago para tener paz con esa persona. No es simplemente no buscar un problema, es cómo hago para tener una muy buena relación con esa otra persona. Y luego añade otro tema en los versículos del 27 al 30. Jesucristo les dice, no solamente debemos no cometer adulterio, no debemos cometer adulterio, sino que además no debemos mirar a otra persona con lujuria. Porque la justicia de los religiosos era, si te encuentran en la cama con una persona que no es tu cónyuge, eso es adulterio. Y por supuesto es adulterio, por supuesto no es correcto. Pero lo que Cristo hace es elevar un poquito más el estándar de justicia, diciéndole, ese no es el único problema. El problema es que tal vez no llegas ahí, pero acá en el corazón ya habrás cometido inmoralidad sexual. Acá en el corazón ya habrás sido infiel. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos bien porque no llegamos a cometer el acto, pero en realidad el acto lo cometimos en el corazón, en nuestros pensamientos. Y puede que por fuera tengamos una imagen, pero por dentro hace rato que violamos los preceptos del Señor. En los versículos 31 al 32, observen lo que aquí dice nuestro Señor. No solo no deberíamos buscar razones para el divorcio. Cuando ellos están preguntándole a Cristo, Señor, Moisés nos permitió poder divorciarnos porque era una sociedad que tenía esa comezón por querer descubrir licencias para hacer cosas que no deberían. Querían justificaciones, querían excusas, querían esos argumentos que les permitiera hacer lo que ellos sabían que no era correcto. Y Cristo les dice, ¿saben qué? A ustedes se les permitió esto por la dureza de su corazón. Pero ustedes están buscando una y otra vez maneras de tener licencia de hacer cosas que no deberían de hacer. No solo no deberían buscar razones para el divorcio, sino tendrían que buscar razones para cumplir sus compromisos. ¿Por qué se nos hace más fácil buscar maneras de desligarnos en lugar de buscar maneras de vincularnos cada vez más con el prójimo? Palabras como esa es lo que Cristo les está diciendo, que tu justicia sea mayor que la de los fariseos. Y luego añade, versículo del 33 al 37, que no solamente deberíamos de mantener nuestras promesas, sino que además debemos ser la clase de personas que no necesita hacer promesas para que se le crea lo que dice. Es cuando Cristo dice, ¿sabes qué? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Sé un hombre de palabra. No tengas que andar jurando en vano. Ahora sí, te lo juro, no. Si lo decís es porque realmente sos un hombre íntegro, un hombre de palabra. Tengan el hambre y la sed por querer vivir, es lo que nos está diciendo Cristo, como personas íntegras, como personas de palabra, no como aquellos fariseos que fácilmente juran, pero no cumplen. Y luego sigue añadiendo de los versículos 38 al 42, todos en Mateo 5. Él les dice, no solo debemos sacar un ojo, no sacar un ojo, porque nos han sacado a uno a nosotros. Porque recuerdan que Él dice, ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente. Ustedes han oído que si te hacen un mal, regresásela. Porque manso pero no menso. Es la forma natural en la que el ser humano opera en su justicia.
Pero Cristo le dice a este grupo de personas, ¿saben qué? Yo sé que han escuchado ojo por ojo, pero no solamente no deben de sacarle un ojo a alguien que te ha lastimado, sino que además debes poner la otra mejilla y convertir lo malo que te hacen en algo bueno. Eso es elevar justicia. ¿Quieren más? Cristo lo continúa hablando en el versículo 43 al 48. No solo debemos amar al prójimo, sino que además debemos amar a nuestro enemigo y orar por aquellos que nos persiguen. Porque Cristo les está diciendo, es fácil amar al que te ama. Es fácil hacerle bien a la persona que te hace bien. Es fácil orar, tomar espacios para orar por las personas que te han ayudado, que te caen bien. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste, nos diría Cristo, por aquella persona que te ha hecho daño, que te ha lastimado? Por aquella persona que encontrarías razones por las cuales no orar por ella. Quiero ser más preciso todavía, por la persona que tal vez fue responsable de que te despidieran del trabajo, por la persona que te traicionó después de haberte prometido que iba a pasar siempre en tu vida, que iba a estar ahí en las buenas y en las malas, pero ante la primera circunstancia no solamente se fue, sino que te dejó una gran herida. Y ahora junto con esa gran herida ya no soy capaz ni de orar por aquella persona que me ha hecho daño. Cristo nos dice, no hay gran ganancia, no es la palabra ganancia, no es un gran logro amar a aquellos que te aman, es lo que se espera, es natural. Lo difícil es amar a aquel que te ha lastimado, orar por esa persona, hacerle un bien a aquellos que te han hecho un mal. Entonces noten la manera en la que Cristo está tratando de elevarnos nuestro nivel de justicia, la manera en la que nosotros entendemos. Y recuerden cómo comienza Mateo 5, versículo 20. Les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Me gusta cómo lo dice un comentarista bíblico, Martin Lloyd Jones, un maestro de la palabra, fallecido hace algún tiempo. Él dijo esto: tener hambre y sed de justicia es desear verse libre del yo en todas sus horribles manifestaciones, en todas sus formas. Ya no se trata de lo que yo siento, de lo que yo deseo, se trata de lo que Dios espera de mí. Aquel que tiene hambre y sed de justicia no es aquel que está buscando su propio beneficio, es aquel que está buscando cómo agradar al Señor. Por eso me gusta más cómo se traduce en este versículo, en otra versión. Dice, benditos los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Esa otra manera en la que pudiéramos traducirlo. Benditos aquellos que realmente quieren una vida íntegra. Y la integridad no es simplemente ser honesto. La integridad, la palabra integridad tiene que ver con una persona de una sola pieza, completa, donde no puedo creer de que hay partes de mí que viven conforme a lo que Dios le agrada y otras partes que no. No, todo lo que es mi esencia, todo mi ser tiene un profundo anhelo de querer agradar al Señor. Ahora, ¿es posible? Sí, es posible tener ese anhelo. ¿Será posible que en algún momento lleguemos a ser totalmente buenos en esa área? No, este es un progreso en el que todos estamos, pero debería de haber ese anhelo, esa sensación. Uno de los predicadores que más he admirado, no porque lo escuché, ojalá lo hubiera podido escuchar, simplemente he leído sus sermones que andan por ahí en libros y en internet. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, sobre este versículo él dijo algo que me pareció genial. Dice acerca de las personas que tienen hambre y sed de justicia, que no solamente su conducta debe ser recta, sino que ansía ser justo él mismo. Descubre en él deseos irregulares y quisiera que fueran destruidos por completo, porque reconoce que hay cosas que no están bien.
Necesitamos la capacidad de identificar áreas en nosotros, pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones que tomamos, comportamientos que tenemos y rechazarlos. Yo necesito reconocer eso. Y añade Spurgeon, después descubre tendencias hacia la injusticia y aunque las resista y domine, las tendencias mismas son aborrecibles para él. Descubre anhelos de placeres que son prohibidos. Escuchen esto. Y aunque rechaza con repugnancia esos placeres, le perturba la permanencia persistente de alguna inclinación hacia ellos. Es la persona que logra identificar que hay en su vida inclinaciones a cosas que son prohibidas. Es la persona, para ser todavía mucho más puntual, que reconoce que en él hay inclinaciones hacia la inmoralidad sexual. Identifica que en su ser interior tiene esa batalla y no quiere más eso. Le perturba tener la idea de que constantemente se siente tentado en esa área y no quiere más eso. No quiere eso, realmente quiere agradar al Señor, quiere vivir conforme a la justicia del Señor. Le estorba cada una de esas cosas que sabe que son prohibidas. Es esa lucha que el apóstol Pablo tenía. En Romanos 7, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque todos nosotros tenemos ese eterno conflicto interno de tender por cosas que son prohibidas, cosas que no deberíamos de hacer, cosas que no deberíamos de pensar. Pero el que tiene hambre y sed de justicia no solamente descubre esto, sino que además anhela que se le arranquen esos deseos. Dice, ha aprendido que una mirada lasciva es adulterio, porque no se conforma con el hecho de que salí con la mujer y ahí sí es problema. No, él sabe que el solo hecho de pensarlo, de imaginárselo, de darle rienda suelta acá en su mente, ya se siente mal porque sabe que ha fallado. Sabe eso, dice él, una mirada lasciva es adulterio, que un deseo codicioso es robo y que la ira injusta es homicidio. Reconoce, no le puede dar rienda suelta a la ira, al enojo, porque dice la misma Biblia que el enojo, que esa ira descontrolada es equivalente al homicidio, es equivalente a matar a alguien. Y alguien dirá, no, qué exagerado. Pero así lo mira el que tiene hambre y sed de justicia y por tanto anhela vehementemente estar libre de esa mirada, de ese deseo y de esa pasión, pero también de la tendencia que va en esa dirección. Y escuchen esto, anhela que la fuente de su ser sea purificada. Eso es tener hambre y sed de justicia. Anhela que la fuente de su ser sea purificada. Y recuerden que las bienaventuranzas vienen eslabonadas, en eslabones. El pobre en espíritu que reconoce su verdadera condición. El que llora porque literalmente le duele esa condición que tiene, eso que vive. Luego es manso y sencillo porque dice, ¿de qué me voy a defender? ¿Por qué defender si al final Dios es el que me defiende? ¿Por qué entrar en problemas? Debo aprender a ser sencillo, aprender a ser humilde, a no complicarme en las relaciones, a no responder con ofensa a otra ofensa. Y luego eso lo lleva a entender esto. Yo necesito purificar la esencia de mis motivaciones, de mis intenciones. No puedo ser el impulsivo de siempre. Tengo que aprender a meditar de verdad cada decisión que estoy tomando. Yo me hice una pregunta. ¿Cómo descubro que yo tengo esta hambre y esta sed? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que soy alguien que realmente anhela que la fuente de su ser sea purificada? Y les tengo algunas preguntas a través de las cuales quiero que reflexionemos. Esta es la primera pregunta. ¿Estás insatisfecho contigo mismo? La primera manera en la que voy a descubrir si tengo hambre o sed de justicia
es que entiendo que todavía me hace falta mucho por crecer, que no me la sé toda, que tengo áreas que tienen que seguir siendo trabajadas y corregidas. Me gusta esto que decía el apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, lo está diciendo el gran apóstol Pablo. Del apóstol Pablo yo quizás hubiese dicho, con todo el conocimiento que tengo, con todos los seguidores que tengo, con toda la influencia en las iglesias que tengo, uno pudiera decir, estoy completo, estoy satisfecho. Pero Pablo tenía una evaluación sincera y él decía, hay cosas que todavía en mí deben de seguir siendo corregidas. Y yo he aprendido, mis estimados, que tengo que aprender a celebrar que ya no soy lo que solía ser. Necesitamos celebrar que somos lo que ya no, lo que solíamos ser. Ya no somos los mismos, pero tampoco somos lo que debemos. Estamos en un proceso, recuerden. Qué bien que estemos avanzando. Usted celebre de que ya ha abandonado algunos hábitos. Tengo que celebrar que ya he dejado de mentir. Tengo que celebrar que ahora estoy sirviendo al Señor. Eso es bueno, hay que celebrar los progresos. Pero no puedo impedir de que la celebración de mi progreso me impida ver que necesito seguir corrigiendo, seguir avanzando. Entonces la pregunta número 1 es, ¿estoy satisfecho conmigo mismo? Segunda pregunta, ¿lo externo te hace sentir satisfecho? Hay muchas personas que, si somos sinceros, nos damos cuenta que en el fondo no es la búsqueda de agradar al Señor lo que nos da satisfacción, es simplemente haber cumplido un sueño o alguna aspiración en particular. Muchas personas simplemente se van a sentir mejor en su vida si tan solo se compran algo nuevo, por ejemplo. Y aunque la felicidad va a ser temporal o efímera, siempre van a tratar de encontrar algo nuevo para, insisto, sentirse bien. Pero no está en el hecho de querer realmente agradar al Señor. Tercera pregunta, ¿tienes un gran apetito por la palabra de Dios? ¿Cómo me doy cuenta si tengo hambre y sed de justicia? La palabra de Dios debería de convertirse en mí el alimento diario. Lo que hace que mi vida realmente cobre sentido todas las mañanas. Alguien una vez dijo, nunca he visto a alguien que le ruegue comer a un hombre hambriento. Pero note que nuestra generación de cristianos acostumbra poco a leer y a leer las Escrituras. ¿Cómo hago para convencerme que necesito leer las Escrituras? Si yo me doy el lujo de no leer las Escrituras, lo que estoy diciendo es que no la necesito para alimentarme. Es que en el fondo no entiendo que el hambre que tengo solamente puede ser saciada en la medida que las Escrituras se convierten en mi pan diario, en mi comida. Ese debería de ser el alimento que a diario esté conmigo, como decía el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Y la cuarta y última pregunta, ¿tu hambre y sed es incondicional? ¿Recuerdan al joven rico que se le acerca a Jesús y le hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, los mandamientos ya lo sabe, haz esto, aquello, aquello otro. Y el joven le responde, todo eso ya lo he hecho, todo eso ya lo he hecho, ya lo he cumplido desde mis primeros años, desde mi niñez lo he cumplido. Y Cristo le responde, ok, solo una cosa te hace falta, vende todo lo que tenés, entregáselo a los pobres, luego me seguís y tomás tu cruz, punto. Era un muchacho que estaba mostrando una aparente hambre y sed.
Y Cristo le dice, ¿realmente tenés hambre y sed? Ok, solo te falta una cosa para alimentarte. Vende todo lo que tenés. Lo que le estaba diciendo es, soltate de todo aquello que te ha alimentado en este tiempo. Abandona aquello que ha sido para ti lo más importante. Y sígueme a mí. La respuesta del muchacho ustedes la recuerdan. Él dijo, no. Muchas veces nosotros queremos agradar al Señor, pero no estamos dispuestos a soltar algunas cosas. Quiero a Cristo, pero también quiero a mi pecado. Quiero a Cristo, pero quiero también la avaricia. Quiero a Cristo, pero me aferro a mi orgullo. Quiero a Cristo, pero me aferro a la mentira. Quiero a Cristo, pero me aferro a los negocios fraudulentos. Quiero ser visto como creyente, pero no puedo y no quiero dejar de chismear. Quiero ser visto como alguien que ama a Cristo, pero no quiero comprometerme. Y esa dicotomía en la que vivimos simplemente manifiesta que en el fondo no tengo una verdadera hambre y verdadera sed por el Señor. ¿Y saben cuál es el problema? Que hay algunas personas que van a tener sed y hambre demasiado tarde. Y con esto voy cerrando. ¿Recuerdan aquel hombre rico de la historia que contó Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 24? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué triste es entender la sed que debí de tener cuando ya no puedo ser saciado. Y saben, el Señor a diario y con mayor acento durante servicios, durante el mensaje de la palabra, nos vive animando a que nuestro verdadero apetito debe ser Él y agradarle a Él, vivir conforme a Él. Que la razón de mi vida sea cómo ser como Él, cómo vivir de tal manera que yo le agrade a Él, cómo vivir de tal manera que mi vida no se parezca a la de los típicos religiosos que piensan que son justos porque cumplen con una serie de reglas. No, el estándar de justicia que el Señor me enseña es mucho más profundo, es mucho más demandante, implica un mayor compromiso. No es únicamente las cosas que hago por fuera, son las cosas que permito por dentro. No son las reglas que estoy dispuesto a cumplir, sino las intenciones que estoy dispuesto a dejar o a permitir. Es tener hambre por de verdad agradarle. Mis estimados, nuestra sociedad todavía no ha visto a una generación que el único interés no sea beneficiarse de una relación con Dios, sino cómo poder agradar al Señor. Que nuestra sociedad realmente pueda ver a una generación de creyentes que ame la voluntad del Señor, que ame vivir conforme a la justicia del Señor. Una generación que mire a los muchachos que de verdad están interesados en querer vivir en integridad, en pureza sexual. Una generación que entiende que no importa cuánta basura se nos vende allá afuera. Que entiende al igual que el apóstol Pablo que aquellas cosas que antes considerábamos valiosas hoy son basura por causa de lo que hemos conocido de Cristo. Y todo ese entendimiento nos da un nivel de justicia que no nos hace mejores que otros, no. Porque el que tiene hambre y sed de justicia también entiende que es pobre en espíritu y está en ese constante juego donde sabe que no se la sabe toda, pero que su apetito solo puede ser saciado en la medida que tiene más del Señor, que conoce más del Señor. Como le dijo Jesús a aquella mujer samaritana contigo un pozo, el agua que tú sacas ahí todos los días te sacia la sed, pero del día. Siempre vas a necesitar sacar más agua.
pero del agua que yo te ofrezco no tendrás sed jamás. Pero es interesante, porque la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A ver, la bienaventuranza es: tenés que tener hambre y sed, pero a la vez serás saciado. ¿Cómo es eso? Una vez más, el Señor jugando con estas expresiones que parecerían contradictorias, las paradojas. Tenés que tener hambre para ser saciado. ¿Cómo es eso? Es que en la medida que conozco del Señor, me siento satisfecho con lo que Él me ha dado, pero esa misma satisfacción me hace querer más de Él. Por eso David decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. Pero esa a la vez es una expresión de Señor. El mismo David añadía en otro salmo: mi alma tiene sed de ti. Pero no había dicho que nada le faltaba, que nada le faltaba. Pero tiene sed todavía. Ese juego en el que lo que hoy recibí del Señor me sació. Mientras adoraba, me sentí lleno, completo, saciado. Pero no basta, porque el Señor tiene más para nosotros. Y tiene más para usted. Y de ahí tiene valor esta bienaventuranza. Bienaventurados todos aquellos que tienen el apetito eterno por agradar al Señor, porque cuando lo hagan serán saciados de Él y volverán una vez más a tener apetito. Y comienza ese patrón que no termina nunca. David dijo en el Salmo 107, versículo 9: porque Él sacia al alma sedienta y llena de bien al alma hambrienta. Sacia el alma sedienta y llena de bien el alma hambrienta. ¿Cuánta hambre y cuánta sed tiene por agradar al Señor? ¿Cuánta hambre? ¿Cuántas ganas tienen, muchachos, de llegar vírgenes hasta el matrimonio? No simplemente porque sea una regla, que es bueno que sea una regla a la que apunten a seguir, sino porque además de querer cumplir con una regla cristiana, saben qué es lo que le va a agradar al Señor. Por lo tanto, su motivación ya no es simplemente cumplir la regla, sino darle placer al corazón del Señor, porque estarán viviendo conforme a la justicia que Él establece. Ya no soy infiel únicamente porque es pecado el adulterio. No, soy fiel porque además de que amo a mi esposa, amo agradar al Señor. Y en toda esa dinámica, mis motivaciones también comienzan a cambiar. Piense, ¿cuál es su verdadera hambre? Su verdadera sed. ¿A qué apunta? Porque el camino de la felicidad solo pasa por tener un apetito, por vivir conforme a los estándares de justicia del Señor. Una vida de justos. Y hay muchísimos beneficios por vivir como justos. Porque dice la Biblia que la vida del justo es como la aurora. Vive el justo que le irá. Y comienzan las promesas para el que vive en esa justicia. Pero ya no es por las recompensas, porque la motivación es vivir conforme a lo que Él espera de mí. Las recompensas vendrán como consecuencia, pero no es el motivador. Es simplemente agradar el corazón del Padre. Cierre sus ojos, por favor.